Bueno, a ver, empezamos entonces con el protocolo SSL o TLS, que es como se denomina a las versiones actuales. Bueno, este es un poquito el índice. Vamos a ver cómo utilizar certificados para el servidor web, ¿de acuerdo? Es decir, con el cual puedo autenticar al servidor web y además voy a conseguir que la información vaya cifrada. Entonces es un certificado que me va a dar el servidor web. Veremos cómo configurar Apache para que a través de este certificado la cosa vaya cifrada. Vamos a ver también cómo utilizar certificados para cliente, ¿de acuerdo? Es decir, un certificado personal con el cual yo me puedo autenticar en una aplicación web, ¿de acuerdo? En vez de con login y password me puedo autenticar con un certificado digital. Y vamos a ver también cómo utilizar certificados personales, no solamente para autenticarme en una aplicación, sino también puedo utilizar certificados personales para firmar digitalmente un formulario. ¿De acuerdo? Al firmar un formulario tiene la misma validez, o la idea es que tenga la misma validez que una firma manuscrita. Y por lo tanto, yo no me puedo desdecir, no puedo decir que yo no he realizado ese trámite, la solicitud o lo que sea. ¿De acuerdo? Vale, eso es un poco lo que vamos a ir viendo en este tema, grosso modo. Empezaremos, como veis, con un apartado de fundamentos de criptografía para los que no habéis visto criptografía o para los que lo habéis visto para que refresquéis. Pero, como os dije el primer día, lo vamos a ver de una forma muy sencilla, muy básica, muy inmediata. ¿Vale? 4 cosas por si alguno no conoce, ¿vale? Bien. Va, venga, empezamos entonces con los fundamentos de criptografía. Existen dos tipos de cifrado de la información, ¿vale? Que es el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar los dos, por lo tanto, vamos a ver los fundamentos de los dos. ¿De acuerdo? Bien, empezamos por el simétrico o de clave secreta. ¿Cuál es la idea? Muy sencillita. La idea es que existe una única clave. Clave secreta. La fortaleza es que esta clave se mantenga en secreto entre ambos interlocutores. ¿De acuerdo? Entre el que cifra y el que descifra. ¿De acuerdo? La misma clave se utiliza para cifrar y para descifrar. ¿Vale? Pues si yo le mando una petición o una respuesta, en este caso, según la flecha, es una petición de cliente a servidor. Le mando una petición al servidor, esta petición, este mensaje, irá cifrado con una clave. ¿De acuerdo? Y el servidor web, para descifrarlo, tiene que conocer la misma clave. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Vale. Algoritmos o tipos de cifrado simétrico. Bueno, vamos a ver, existen dos tipos de cifrado simétrico que son en bloque flujo. Vamos a entrar en los detalles, ¿de acuerdo? Bloques que se va cifrando bloque a bloque. Cogemos un bloque, lo ciframos, cogemos otro bloque, lo ciframos. ¿De acuerdo? Y flujo es que se organiza el mensaje en bits. Vamos realizando la operación de cifrado bit a bit. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué os tiene que sonar el cifrado en bloques? Pues estos algoritmos. Sobre todo el AES, el estándar de cifra. El AES, ¿vale? Triple DES, cada vez se utiliza menos, luego lo comentaré por qué. Prácticamente ya no se utiliza el triple DES en el uso que le vamos a dar en las aplicaciones web, ¿de acuerdo? En el protocolo HTTPS. Camellia, que es muy parecido al AES. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, luego un cifrado en flujo también muy conocido, pero que cada vez menos, ya prácticamente no se ve, el RC4. El RC4 se considera inseguro. Y por lo tanto, como se considera inseguro, que tiene vulnerabilidades, pues vamos a ver cómo cada vez se usa menos. Cuando establezcamos una comunicación por HTTPS, no aparece ya el RC4. Hace unos años, hace a lo mejor, que digo yo, 5 años, la mayoría de las veces se utilizaba el RC4. Era de los que más se utilizaba, el RC4, que es muy simple. ¿De acuerdo? Pero ya no se utiliza. ¿De acuerdo? Vale. Y luego también que se utilice uno u otro también depende del tamaño de la clave. El tamaño de la clave con la que se cifra. Recordad que hemos dicho que los mensajes se cifran con una clave. Hemos puesto aquí K. Una clave. Una clave, claro, es una información con la cual
utilizo para cifrar, un algoritmo que corresponda, ¿vale? Y claro, si tú utilizas una clave muy pequeña, imaginaos una clave de 2 bits. No tienes más que probar las 4 combinaciones para descifrar. Es absurdo. ¿De acuerdo? Entonces, para que tenga fortaleza, para que eso sea computacionalmente imposible o casi imposible de descifrar, hoy por hoy tienes que utilizar claves de al menos 128 bits. Si utilizas un algoritmo con una clave de 64 bits, eso no tiene mucha fortaleza. Eso se puede descifrar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, hoy por hoy se utilizan claves de este rango, 128, 256 bits. Menos de 128 ya no se recomienda. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el triple DES que os he dicho que cada vez lo veréis se utilizará menos. ¿Qué le pasa? Que clave efectiva tiene 112 bits. Estamos ahí un poco en el límite. No es muy seguro. ¿De acuerdo? Además, es un algoritmo lento. Se tarda en realizar la operación de cifra y descifrado. Entonces, cada vez se utiliza menos el triple DES. ¿De acuerdo? Bien, vale. Ventaja de estos algoritmos que los vamos a usar. ¿Qué los vamos a usar? Por eso estamos viéndolo. Se utilizan porque tienen esta ventaja. Porque son muy rápidos. Es muy rápido el cifrado, muy rápido el descifrado. Entonces, realmente cuando me comunico por HTTPS, utilizando el protocolo HTTPS, con un sitio web, estoy utilizando cifrado simétrico. Porque prácticamente es transparente para cliente y servidor. Se tarda prácticamente igual que si no fuera cifrado la información. ¿De acuerdo? No hay penalización de, uy, cuánto tarda en cifrar, uy, cuánto tarda en descifrar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar estos algoritmos. ¿De acuerdo? Vale, entonces, el problema que tienen es uno que tenemos que resolverlo. El problema es que, claro, si yo me conecto con el sitio web de mi banco, vamos a ver cómo consigo este esquema. ¿Cómo me pongo de acuerdo con mi banco en una clave secreta? Común. ¿De acuerdo? Yo me conecto con mi banco y en ese momento, ¿qué hago? ¿Le mando la clave? Si sabéis que Internet, por naturaleza, es inseguro. Si le mando la clave en claro, pues ya está todo. No tiene ninguna fortaleza nada de lo que haga después. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el problema es precisamente este. Compartir una clave común de forma segura cuando me conecto con el sitio web. Es decir, en un medio inseguro como es Internet. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, para resolver este problema, porque una vez resuelto este problema, voy a utilizar estos algoritmos. Pero tengo que resolver este problema. Y lo voy a resolver precisamente con el cifrado asimétrico o de clave pública. ¿De acuerdo? El asimétrico es precisamente donde entran en juego los certificados digitales. Aquí es donde está el certificado digital, en el cifrado asimétrico. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es la idea del cifrado asimétrico? Aquí tenemos dos claves. No una, tenemos dos. Un sitio web, mi banco, cualquier sitio web, lo que va a tener son dos claves. La clave pública y la clave privada. Dos claves. ¿De acuerdo? No hay una, sino que hay dos. Y la idea es que son inversas. Es decir, lo que haces con una, lo deshaces con la otra. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, si tú cifras con la pública, descifra con la privada. Como intentes descifrar con la misma, con la pública, no lo vas a conseguir. Lo que cifres con la privada, lo descifras con la pública. Son inversas. ¿De acuerdo? Vale. Esa es la idea. La primera idea fundamental, claves inversas. ¿De acuerdo? Voy a estar la idea de los certificados digitales. Importante. Bien. La otra idea fundamental del cifrado asimétrico es que la clave pública, como su propio nombre indica, se da a conocer a todo el mundo. Es pública. Es lo que va a venir en el certificado digital. Y cuando yo me conecto con un sitio web vía HTTPS, lo primero que hace ese sitio web es enviarme su certificado digital, su clave pública. ¿De acuerdo? La clave pública, todo el mundo que quiera algo conmigo, toma mi clave pública. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Ahora, todo lo contrario para la clave privada. Clave privada solo la tiene que conocer su propietario. En este caso, el sitio web. ¿De acuerdo? ¿Vale? La tendrá bien guardadita. Bien. Esa es la idea. Bien, entonces, como digo, el esquema es este de aquí. Es decir, fijaros, al conectarte con el sitio web,
lo primero que haces es que recibes el certificado digital del sitio web. ¿Vale? Te manda su certificado digital, su clave pública. ¿De acuerdo? Bien, a continuación cifras el mensaje, una petición, un request, por ejemplo. Lo cifras. ¿Cómo lo cifras? Utilizando la clave pública de que me ha enviado el banco. Lo cifro. Y ahora lo envío por internet. Si alguien me lo intercepta, imaginaros que alguien me lo intercepta, ¿puedo obtener el mensaje en claro? Os pregunto. ¿Puedo obtener el mensaje en claro? No, imposible. Porque tendrá la clave pública. La clave pública la tiene todo el mundo. ¿De acuerdo? La clave pública del banco la tiene todo el mundo, es pública. Pero ya sabéis que lo que se cifra con la pública no se descifra con la pública. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera que lo intercepte, no le sirve para nada. ¿De acuerdo? Cuando llega a destino, al banco, él tiene la clave privada. ¿De acuerdo? Él tiene la clave privada. Pues ahora, con esa clave privada, que solo él la tiene, que ahí es donde está la fortaleza de los algoritmos de cifrado asimétrico, que la clave privada se mantenga bien en secreto, en el momento que ya no está en secreto, ya no sirve para nada, él coge su clave privada y descifra el mensaje. Y solo él puede descifrar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, como veis, el esquema es muy sencillo. ¿Vale? Lo único, la base matemática, claro, para encontrar dos claves que sean inversas. Que lo que hace una lo deshaga la otra. Esa es la cuestión un poco peliaguda, donde hoy, por supuesto, no vamos a entrar. Quien haya visto criptografía habrá entrado en su día. ¿De acuerdo? Hoy para nada vamos a entrar tranquilos. Tranquilos que no vamos a ver nada de eso. Vale, de acuerdo. Bien, algoritmos de cifrado asimétrico. El más típico, RSA. RSA, ¿a qué os suena a todos? ¿Os suena más o menos a todos RSA? Lo que pasa es que RSA, que tiene más de 30 años este algoritmo, no es la mejor solución, ¿de acuerdo? No es el mejor algoritmo hoy por hoy. Cada vez más se están imponiendo algoritmos como estos, como los de curvas elípticas. ¿De acuerdo? ¿Vale? RSA, que se sigue utilizando muchísimo, pero bueno, y hoy por hoy todavía, bueno, pues RSA aguanta. Era que lleva mucho tiempo y RSA aguanta. ¿Vale? No es un algoritmo todavía con debilidades, digamos, que requieran no utilizarlo. El estándar de firma digital, DSA, Diffie-Hellman, que fue el primero, este no se utiliza, ¿de acuerdo? Diffie-Hellman es un cifrado, es un algoritmo de cifrado asimétrico, pero realmente no se utiliza porque no tiene fortaleza, tiene debilidades, ¿de acuerdo? El que sí que se utiliza es este, Diffie-Hellman efímero, ¿de acuerdo? Diffie-Hellman efímero que tiene lo que se llama secreto perfecto. No sé si lo conocéis. Como secreto perfecto. Bueno, no voy a ponernos detalles, que cada vez utiliza una clave. La clave pública no es fija, sino que va cambiando. En cada sesión la clave pública es distinta. Lo que se llama secreto perfecto. ¿Vale? Entonces, por eso precisamente es mejor que RSA. Estos son algoritmos de curvas elípticas, elliptic curve, y este también tiene el secreto perfecto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Estos son los algoritmos de cifrado asimétrico más habituales. Bien, el inconveniente de cifrado asimétrico, claro, todo sería perfecto. Y pudiera hacer esto, ¿de acuerdo? Todo es perfecto. Cifro con la pública, descifro con la privada. ¿De acuerdo? El problema es, claro, para los requests está muy bien, pero ¿y para las respuestas cómo lo hacemos? Si la privada la tiene este no puede descifrar, ¿entendéis? ¿De acuerdo? Eso es lo primero. ¿Vale? Que para mandar peticiones este esquema me vale. Para mandar respuestas no. ¿De acuerdo? Y todo tiene que ir cifrado, tanto las peticiones como las respuestas. ¿De acuerdo? Y el segundo problema es este gran inconveniente que hay que tener muy en cuenta. ¿Vale? Y es que estos algoritmos son muy lentos, requieren mucho proceso. ¿De acuerdo?
¿vale? Si se utilizara para cifrar realmente todo el contenido que se envía, peticiones y respuestas, se ralentizaría muchísimo. ¿De acuerdo? O sea, no lo puedo utilizar para mandar la información. Utilizaré los otros, los simétricos, que son muy rápidos. ¿Vale? Bien, lo que pasa es que estos se van a complementar con los otros estupendamente. Porque me van a resolver el problema que tenían los otros. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bien, tamaño de la clave de estos algoritmos. Claro, si utilizas una clave muy pequeña te pasa con lo mismo, no vale para nada. No vale para nada. Hoy por hoy, algoritmos como RSA o DSA, tienes que utilizar claves de 2048 bits. Menos, no tiene fortaleza suficiente. No te garantizan que no te lo puedan romper. No te puedan romper significaría encontrar la clave privada. ¿De acuerdo? Que se consiguiera averiguar cuál es la clave privada a partir de la pública. ¿De acuerdo? Eso sería romper el algoritmo. Averiguar la clave privada, claro. Si utilizas claves cortitas, 1024 bits que se utilizaban hace 5 o 6 años, hoy por hoy no te garantizan que no te lo puedan romper. Entonces, hoy por hoy, 2048. No utilices claves más largas porque no merece la pena. No vas a conseguir mucha más fortaleza y ralentiza mucho. ¿De acuerdo? Estos algoritmos son exponenciales. Entonces, 2048, digo, 4096 no es el doble que 2048. Es bastante más de computación. ¿De acuerdo? Vale. Pero fijaros en lo que comento aquí. Fijaros que cada vez más se están imponiendo algoritmos de curvas elípticas. ¿Por qué? Porque consigo la misma seguridad, la misma fortaleza, con claves de 320 bits. ¿De acuerdo? Esto que tengo anotado aquí futuro, esto lo puse aquí como hace 2 o 3 años. Hoy ya no es el futuro, esto ya es el presente. ¿De acuerdo? Cada vez más, luego lo vemos, cuando hagamos conexiones por HTTPS, cada vez más veréis que se utilizan algoritmos de curvas elípticas, aunque se sigue utilizando mucho RSA. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, el inconveniente de estos algoritmos es que son muy lentos. ¿De acuerdo? Requieren mucho proceso. Ventajas fundamentales. 2 ventajas que en su día fueron una revolución de la criptografía. Primero, el problema que teníamos con los simétricos me lo resuelve. Es decir, puedo intercambiar de forma segura sobre un medio seguro una clave. Recordad que era el problema de estos. Compartir una clave común de forma segura en un medio inseguro, como es Internet. Bueno, pues voy a poder realizar precisamente eso. Intercambiar de forma segura sobre un medio inseguro una clave. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y la segunda cuestión que voy a poder realizar con esto es la firma digital. Eso lo vamos a dejar para el final del tema, la firma digital. ¿De acuerdo? Firmar digitalmente un documento. En nuestro caso vamos a firmar un formulario web. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, aquí tenemos un ejemplo para los que no hayáis visto nada de cifrado asimétrico. Un ejemplo con RSA. Es un algoritmo sencillito. ¿De acuerdo? Un ejemplo para que veáis cómo lo que hace una clave lo deshace la otra. Lo que cifro con una, lo descifro con la otra. ¿De acuerdo? Vale. En RSA, la forma de cifrar y descifrar es esta. Es decir, para cifrar un mensaje, fijaros que siempre es una fórmula, son números, siempre voy a manejar los mensajes como números, ¿de acuerdo? Voy a transformar las letras en números, ¿vale? No es más que eso, ¿eh? Y lo que hago es coger ese número y elevarlo a la clave pública, ¿de acuerdo? Lo elevo a la clave pública y realizo el módulo de la división con n. N es, bueno, pues el cuerpo con el que se cifra. ¿De acuerdo? Eso entra dentro de la parte matemática de RSA donde no quiero meterme. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar un cuerpo con un número máximo que es n, y en ese cuerpo vamos a encontrar la clave pública y la clave privada. ¿De acuerdo? Vale, y la forma de descifrar es exactamente la misma. Cojo el criptograma, C, el criptograma, y utilizo la clave privada, y hago un módulo de la división con n. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Entonces, fijaros, este ejemplo. Rivers, Samir y Adelman, RSA, me dan este algoritmo, inventaron este algoritmo. No vale cualquier cuerpo. N es un número muy grande, inmenso, de 2048 bits. ¿De acuerdo? Estamos trabajando con numerazos.
¿De acuerdo? No vale cualquier cuerpo, cualquier número. Tiene que tener ciertas condiciones, números primos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y entonces, inventaron este algoritmo. Y a partir de un cuerpo que valga, en este caso, un cuerpo muy chiquitito, el más pequeño, casi que había, el 91. ¿De acuerdo? Que valga para esto. Bueno, pues ellos saben encontrar una clave pública y una clave privada. Es decir, las condiciones que lo que hace una lo deshaga la otra. ¿Cómo se calcula? Vamos a entrar, lógicamente. ¿De acuerdo? 5 y 29. No vale cualquier número, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto tiene su base matemática detrás. ¿Vale? Que son inversas en este cuerpo, en el cuerpo de cifra 91. ¿De acuerdo? Vale. Venga, y vamos a coger y a cifrar un mensajito tonto, la letra A. Vamos a cifrarla según esto y vamos a descifrarla según esto. ¿De acuerdo? Como os decía antes, aquí en este algoritmo todos son números, entonces tratamos el mensaje como un número. En este caso su código ASCII, 65. ¿De acuerdo? Lo ciframos. Y lo ciframos utilizando la clave pública. Ahí está. El 5. 65 elevado a 5 módulo 91. Y me da 39. ¿De acuerdo? ¿Vale? Envío este mensaje, el 39 al receptor, y el receptor tiene la clave privada. Y ahora pasa a descifrar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Utiliza la clave privada, que es el 29. Entonces coge el mensaje, que es el 39, y aquí lo tenemos a descifrar. 39, mensaje elevado a la clave privada, módulo de división n. El cuerpo. ¿De acuerdo? Y obtenemos la letra A, como veis. ¿De acuerdo? ¿Vale? Veis cómo efectivamente lo que hemos cifrado con la pública lo hemos descifrado con la privada. ¿Vale? Esa es la idea del cifrado asimétrico. Podría haberlo hecho exactamente igual al revés, cifrar con la privada y descifrar con la pública. Veríamos que hubiéramos vuelto a obtener la letra A. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco lo que he estado comentando. Lo que es complicado es encontrar la pareja de claves que sean inversas, no sé qué. ¿De acuerdo? Vale. La fortaleza de este algoritmo radica en que a partir de la pública es computacionalmente imposible obtener la privada. Es un problema NP completo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, claro, cuanto más grande la clave, mucho más se complica. No es polinómico el problema. ¿De acuerdo? Bueno. Y finalmente lo que comento aquí, fijaros como un ejemplo lo más sencillo posible, claves 5 y 29. Ha sido necesario realizar esta operación. 39 elevado a 29. Que ya es un número de 46 cifras decimales. Imaginaros lo que es realizar una operación con números de 2048 bits. Es decir, en vez de esto, un número de 2048 bits. Es decir, más de 600 dígitos decimales. Eso es computacionalmente largo. ¿De acuerdo? Para realizar esa operación es largo. Por eso digo que estos algoritmos son lentos. Pero claro, el tema está en que me van a resolver el problema que tenía con el cifrado simétrico. Intercambiar una clave de forma segura. Que eso es lo primero que vamos a hacer. Intercambiar una clave de forma segura. ¿Cómo? Siguiendo este esquema. Siguiendo este esquema. Es decir, cuando yo me conecto vía HTTPS, luego lo vemos en las transparencias, cuando yo me conecto vía HTTPS, lo primero que entra en funcionamiento es asimétrico. El servidor me envía su certificado. El cliente se inventa, así decirlo, una clave. ¿De acuerdo? Un número, un valor aleatorio de bits. Una clave. ¿De acuerdo? Y se la envía cifrada con esta clave pública. Ahí está, me he inventado una clave, Pepito, la que sea, y se la envío cifrada con la clave pública de mi banco. Aquí quien intente descifrarlo no puede. Y cuando llega aquí, este utiliza su clave privada, lo descifra y dice, ¡ay, la clave que tenemos es Pepito! ¿De acuerdo? Vale, pues una vez ya que tenemos la clave Pepito, que la hemos intercambiado de forma segura, ¿de acuerdo? Que alguien que se haya metido aquí no ha podido obtener el Pepito porque no tiene la clave privada. Ya tenemos la clave intercambiada de forma segura.
Venga, ahora utilizamos cifrado simétrico. Venga, por AES, por ejemplo. Utilizo AES, cifrado simétrico, a toda velocidad. Y cifro con AES con Pepito. Y solamente este y este conocemos Pepito. ¿Veis la idea? ¿De acuerdo? ¿Veis la idea? Es decir, primero intercambio una clave. Esa clave ahora en principio es un mensaje. Cambio una clave, ¿de acuerdo? Utilizando el asimétrico. Cifro con la pública y solamente el banco que conoce la privada puede descifrarlo. Ahora ya tenemos la clave. Pepito, este mensaje Pepito solamente lo conocemos nosotros dos. ¿De acuerdo? Y una vez ya que conozco, venga, utilizo esa clave para cifrar con el simétrico. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y eso es en lo que va a consistir precisamente HTTPS. ¿De acuerdo? ¿Qué es HTTPS? Vosotros sabéis que utilizáis el protocolo HTTPS cuando realizáis comunicación segura entre cliente y servidor, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es HTTPS? Pues HTTPS no es más que HTTP utilizando SSL. O TLS, vamos. ¿De acuerdo? Fijaros cómo SSL es un protocolo que va por encima de TCP/IP. ¿De acuerdo? Y por encima de SSL tenemos los protocolos de nivel de aplicación como HTTPS. ¿De acuerdo? Entonces, FTPS significa HTTP sobre SSL. ¿De acuerdo? Eso es HTTPS, ni más ni menos. HTTP sobre SSL. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con TLS? Utilizando TLS, por ejemplo, en HTTPS. ¿Qué voy a conseguir? Comunicación segura entre cliente y servidor. Cosas van cifradas entre cliente y servidor y, claro, alguien que intercepte no es capaz de saber lo que viaja ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, digo hasta ahora, teníamos, ¿os acordáis cómo el identificador de sesión iba por las buenas? En las peticiones, en las respuestas, habéis visto antes cómo viajaba por las buenas, digamos, en claro. Bueno, pues cuando ahora lo cifre, toda esa información no va a ir en claro. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Voy a conseguir también autenticación entre cliente y servidor. ¿De acuerdo? Voy a conseguir autenticar al servidor con su certificado digital. ¿De acuerdo? Que es él con el que me quiero conectar. Voy a autenticar al cliente en vez de utilizar login y password, por utilizar un certificado digital. ¿De acuerdo? Y voy a poder realizar también firma digital. Firma digital lo dejamos para luego. ¿De acuerdo? Y además, como digo aquí, es un protocolo TLS, es un protocolo flexible. Flexible en el sentido de que los algoritmos descifrados no están prefijados, sino que cliente y servidor los van a negociar. Os he comentado que existen muchos algoritmos. Asimétrico, simétrico, existen muchos algoritmos. Bueno, pues con TLS, cliente y servidor van a negociar esos algoritmos. Van a decidir con qué algoritmos van a trabajar. Van a ponerse de acuerdo. Es el handshake. ¿De acuerdo? El handshake de SSL. El apretón de manos. Vamos a negociar qué algoritmos utilizamos. Y una vez que nos hemos puesto de acuerdo, si nos ponemos, que si no ya sabéis, mensaje de error. ¿De acuerdo? Si nos ponemos de acuerdo los algoritmos a utilizar, ya empezamos la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Veis un poquito cuál es la idea? Bueno, esto es lo que os he comentado. Como complemento, ya os lo he dicho. Está explicado, la transparencia está explicado. ¿Cómo complemento cifrado simétrico con asimétrico? Que el asimétrico lo utilizo para intercambiar la clave. ¿De acuerdo? De forma segura. Y que una vez que he intercambiado la clave, utilizo un algoritmo simétrico. Es decir, esa clave que estoy diciendo, esa clave de la que estoy hablando, para empezar no es más que un mensajito. Es un mensaje que lo cifro y lo mando al otro lado. Y luego ya en el siguiente paso actúa como clave de cifrado y descifrado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, esa clave que se intercambia es la que vamos a llamar clave de sesión. Entonces establezco una sesión HTTPS. ¿De acuerdo? La que vamos a llamar clave de sesión. Además es lo que ya he comentado. ¿Vale? Venga,
Entonces, ahora vamos a ver un ejemplito de esto. Por ejemplo, con Bankia. Probablemente no sea, haya cambiado el aspecto. Vale, me conecto con Bankia, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo ya la conexión es vía HTTPS, ¿veis, no? ¿De acuerdo? Y fijaros que aquí me ha mandado Bankia el certificado digital. Lo que os dije, ¿no? Que cuando os conectáis vía HTTPS, lo primero que hace es enviarte su certificado digital. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, claro, con este certificado digital, vamos a verlo. Aquí está, más información. Ver certificado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaros ya antes de ver el certificado. Fíjate que este es un certificado para este dominio, bankia.es. No vale para otro. Si yo me conecto con bankinter.com y me manda este certificado, va a ser que no. Me va a salir un mensaje de error. ¿De acuerdo? Porque este certificado, ya veremos cómo luego, es válido solo para este dominio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros que el propietario es Bankia. Y esto de aquí, Symantec Corporation, ¿qué es? ¿Sabéis lo que es? La autoridad de certificación. Quien ha emitido este certificado digital. ¿De acuerdo? Y eso ya que os vaya sonando, que va a ser un concepto fundamental. La autoridad de certificación. ¿De acuerdo? Vale. Aquí vemos el certificado. No solamente esto, sino que vamos a ver muchísimos más datos del certificado. ¿Qué es en esencia el certificado? En esencia el certificado es la clave pública. ¿De acuerdo? Es la clave pública. Pues bueno, aquí tenemos que la organización es Bankia, que ha sido emitido por Symantec. Fijaros un periodo de validez, solamente vale hasta enero de 2019. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y aquí tenemos todos los detalles del certificado. ¿De acuerdo? Que iremos viendo algunos, poco a poco. Poco a poco, iremos viendo cositas, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya nos va sonando cosas como el emisor, que es Symantec, la autoridad de certificación, quien ha emitido el certificado, ¿de acuerdo? El sujeto. ¿Dónde está el sujeto? ¿Quién está el sujeto? Bueno, el sujeto que es Bankia, ¿de acuerdo? Y básicamente el certificado digital, como os he dicho, lo que contiene es la clave pública. La clave pública, ¿de acuerdo? Fijaros que el algoritmo que se ha utilizado es RSA. Es el que más se utiliza para certificados digitales, es el que más se utiliza. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y fijaros la clave pública que tiene. ¿Veis? ¿Cuántos bits? Pinchamos en clave pública. ¿Y cuántos bits me sale? Que son 2048. Es lo que comentábamos, ¿no? ¿Vale? Es decir, Bankia tiene una clave pública y una clave privada. La clave pública, fijaros cómo me la está enviando. ¿De acuerdo? Esta es su clave pública. Ni más ni menos. Así de fea. ¿De acuerdo? Y la clave pública tiene dos numeritos. El concepto es que es la clave pública y tiene dos numeritos. Que es el módulo, es decir, el cuerpo. ¿Os acordáis? Lo que antes llamaba el cuerpo de cifra, N. Eso es clave pública. Eso es público. ¿De acuerdo? Y el exponente, que es lo que llamamos propiamente dicho clave pública. ¿De acuerdo? ¿Vale? Todo eso es público. Básicamente yo lo trato de forma genérica como que todo esto es la clave pública. ¿De acuerdo? Todo esto es lo público. ¿Vale? Y ahora, complementario a esto, está la clave privada. ¿De acuerdo? Claro, la clave pública siempre va a ser esta. ¿Sabéis una peculiaridad de este número? ¿Por qué se utiliza siempre esta clave pública? Se suele utilizar siempre la misma. Fijaros este numerito. Mentalmente, pasadlo a binario. ¿Qué os sale? ¿Qué os sale? Al pasarlo a binario. Fijaros que es justo 2 elevado a 16 más 1.
¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que os salen todos ceros y solamente dos unos. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser de esta manera es muy rápido cifrar con este. ¡Rapidísimo! ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, por eso siempre se utiliza esa clave pública. ¿De acuerdo? Lo que, claro, en cada ocasión es distinto es la clave privada. La clave privada son 2048 bits y, claro, descifrar con ella sí que es una movida. ¿De acuerdo? Eso es eterno. ¿De acuerdo? Entonces se utiliza esta clave pública por una cuestión de eficiencia nada más. Pero siempre vais a ver que la clave pública es la misma. Eso sí, el cuerpo cada vez es uno, ¿eh? También. El cuerpo cambia. La parte pública nunca es no es la misma en todas las ocasiones. Aunque el exponente es el mismo, el módulo cada vez es uno. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, fijaros que, en definitiva, el banco me ha enviado su certificado digital, ¿de acuerdo? Ya veremos más connotación en el certificado digital, que no vale un número como tal y ya está, sino que tiene que haber sido emitido por una autoridad de certificación y no vale cualquier autoridad, etcétera, etcétera. Iremos viendo cositas poco a poco, ¿vale? Me ha enviado este número, que es su clave pública, ¿de acuerdo? Es su clave pública, ¿vale? Eso es lo que ha pasado. Vale, ¿y qué es lo que ha pasado una vez que yo he recibido la clave pública? Que han pasado muchas cosas hasta que yo he llegado aquí. Porque fijaros que hasta que yo he llegado aquí ya la negociación de SSL ha terminado. Ya hemos empezado a intercambiar información, fijaros. ¿De acuerdo? El handshake ha tenido lugar. Ya nos hemos puesto de acuerdo en todo. Y ya mandamos cifrada la información. De un lado para otro. Me han mandado un montón de recursos. ¿De acuerdo? Bien, lo primero. ¿Qué ha ocurrido? Insisto, me ha mandado su certificado digital. ¿De acuerdo? Vale. Una vez que me han mandado su certificado digital, lo que ha ocurrido es que aquí en el cliente, vamos a simplificarlo, es una mentira piadosa. Digamos que las cosas en SSL son más complicadas, si alguno lo habéis visto. ¿De acuerdo? Pero lo voy a contar de forma conceptual, ¿vale? Para que sea sencillo. Entonces, una vez que he recibido yo aquí la clave pública de Bankia, lo que he hecho es inventarme una clave de sesión. Repito, como lo llamaba antes. ¿De acuerdo? Una clave de sesión, ¿vale? De el tamaño que sea, ¿de acuerdo? El tamaño que necesite. Ya veremos luego la negociación. Vamos a ir poquito a poco, ¿de acuerdo? Me creo aquí una clave de sesión, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo que hago a continuación es enviarle esa clave de sesión, ese pepito, a Bankia. Y se lo envío cifrado, con su clave pública. Que nadie pueda descifrarlo. ¿Entendéis? ¿Vale? Ahí va, el pepito. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ha pasado a continuación? Pues que ya tenemos la clave compartida, tanto el banco, Bankia, como yo. ¿Vale? Y ahora ya nos vamos a comunicar, toda la información va a ir vía cifrado simétrico. Y yo os pregunto, ¿qué algoritmo de cifrado simétrico estamos utilizando? ¿Con qué estamos cifrando la información? ¿Con RSA? No, RSA es asimétrico, solo lo he utilizado para intercambiar la clave. Esta clave de 256 bits, ¿qué algoritmo simétrico estoy utilizando? AES, efectivamente, AES, algoritmo simétrico, que va rápido, fijaros. ¿De acuerdo? Claves de 256 bits. Entonces, efectivamente, lo que he hecho yo aquí en el cliente, en la parte del cliente, lo que he hecho es inventarme una clave aleatoriamente de 256 bits y enviársela al servidor. Enviársela al servidor cifrada con su clave pública, que solo él con la privada pueda descifrar. ¿De acuerdo? ¿Veis la idea? Y a partir de ese momento, el servidor y el cliente ciframos con AES 256. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? ¿Veis aquí cómo nos hemos puesto de acuerdo en un montón de algoritmos? ¿Veis? RSA, AES, SHA-1. ¿Veis? ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bueno, pues es que en todos estos algoritmos nos hemos puesto de acuerdo cliente y servidor. Luego vemos cómo. ¿Vale? Luego vemos la fase de handshake. Pero lo que quiero que tengáis muy claro, muy claro, muy claro, es el tema del intercambio de clave de sesión y que cifro con simétrico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna cuestión?
Bueno, vamos a ver. Esto es una cuestión básica, y si no, luego todo lo que vamos a ir montando, todo el castillo, porque van a ser muchas cosas sencillitas, pero muchas, todo el castillo se me desmorona. ¿De acuerdo? Entonces, hay que empezar desde el principio. Vale. Bueno, esto es un poco lo que hemos estado viendo. ¿De acuerdo? Clave pública RSA, y que luego lo que hago es utilizar cifrado simétrico AES. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si yo me conecto ahora con otro sitio web, antes de cambiar, me conecto con otro sitio web, por HTTPS, el Moodle. Vale, pues ya me he conectado con el Moodle. ¿Veis? Por HTTPS. ¿De acuerdo? Fijaros como ahora cuando me conecto con el Moodle, los algoritmos aquí cambian. ¿Habéis visto cómo cambian? Diffie-Hellman efímero. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Lo veis? RSA. También utilizo RSA para otra cosa. Luego os cuento. Poquito a poco. Pero en el simétrico nos hemos vuelto a poner de acuerdo en el AES. ¿Qué os dije antes? Que hoy por hoy el que más se utiliza, ¿cuál es? El AES, ¿verdad? Antes, hace unos años, mirabas aquí y el que más se utilizaba era RC4. Y también se utilizaba bastante el triple D. Hoy el triple D lo verán muy poco. ¿De acuerdo? Me he puesto de acuerdo en este caso con el Moodle para utilizar estos algoritmos. Cuidado, que no queda ahí la cosa. Ahora con esta misma máquina me conecto con el Chrome al Moodle y me pongo de acuerdo en otros algoritmos. ¿Por qué? Porque cliente y servidor establecen una negociación. ¿De acuerdo? ¿Qué algoritmos vamos a utilizar? Pues mira, yo tengo este y este, pues parece que lo mejor es esto y esto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, vale. Intercambiamos la clave de forma segura y ahora, venga, a cifrar. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Vale. Bien, esto es lo mismo. Vuelvo a contar lo mismo, ya lo he contado. Esta transparencia la pasamos. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Como recibo el certificado digital con la clave pública, me invento una clave de sesión, se la cifro, se la envío y utilizo AES a partir de entonces, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que ya no lo cuento porque ya está contado. Vale. Vamos a ver un poquito qué es un certificado digital. ¿De acuerdo? La madre del cordero. El certificado digital. Un certificado digital, básicamente, lo que tiene es la clave pública, como os he dicho antes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hemos visto antes, hemos destripado un poquito el certificado digital de Bankia, ¿no? ¿Os acordáis, no? ¿Vale? Bien. Cuestiones importantes que tiene, porque hay puntos suspensivos, ¿eh? Hay puntos suspensivos. Cuestiones importantes, fundamentales que tiene. El sujeto. El sujeto es para quién es el certificado. ¿De acuerdo? ¿Vale? En este caso era para Bankia, para el dominio www.bankia.es. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, el sujeto, el nombre distinguido, consta de varios datos. El nombre común, que sería perdonad, el dominio, bankia.es, la organización, que sería Bankia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es, ¿para quién es el certificado? ¿De acuerdo? El emisor del certificado. ¿Quién es el emisor del certificado? Os pregunto a vosotros. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el emisor? ¿Quién emite los certificados? ¿Cómo? Decidlo alto, por favor. La autoridad. La autoridad de certificación. ¿Qué autoridad de certificación conocéis vosotros? ¿Eh? Más conocidas, más... Esa yo no se me suena, pero nada más. ¿Conocéis alguna autoridad de certificación? VeriSign. Pasa que ahora VeriSign, ¿cómo se llama? Antes se llamaba VeriSign, pero ahora VeriSign ha cambiado de nombre. Lo lleva Symantec. Ahora VeriSign es Symantec. Y la más conocida, la que se conoce más habitualmente, cualquiera que hayáis visto cualquier asignatura con certificados digitales, VeriSign. ¿De acuerdo? Existen más, en Trust, por ejemplo. Antes la de Bankia, si os habéis fijado, ¿cuál era? ¿Cuál era la de Bankia? ¿La del certificado de Bankia? Symantec, VeriSign. ¿De acuerdo? VeriSign, que ahora se llama Symantec. ¿De acuerdo? La mayoría veréis que es Symantec. Pero hay otras autoridades de certificación. ¿Vale?
Entonces, la autoridad de certificación, que va a ser un concepto importantísimo, como digo, ¿vale? Validez, un certificado no vale para siempre. ¿Por qué no vale para siempre? Bueno, porque lógicamente tiene que ser robusto. Es decir, si yo esta clave pública digo que vale para siempre, digamos los malos, los atacantes, en 30 años pueden obtener la clave privada. Digamos que computacionalmente, cada vez que va pasando el tiempo, es más posible obtener la clave privada a partir de la pública. Por eso, normalmente, ¿cuánto vale un certificado digital? ¿Qué fecha? ¿Cuánto suele ser? Certificado digital, 1 año, 2 años, por ahí, no más. ¿De acuerdo? ¿Vale? Cuando ha transcurrido ese tiempo, lo que tienes que ir es a tu autoridad de certificación, que te habrá cobrado tus buenos euros, ¿de acuerdo? Te habrá cobrado porque te da un servicio, te ha dado el certificado digital, ¿de acuerdo? Y tendrás que ir a renovarlo. ¿Estamos? ¿Vale? Bien. Y luego, fundamental, tiene una clave pública. ¿De acuerdo? La idea del certificado digital es una clave pública utilizando un algoritmo asimétrico. Por ejemplo, RSA. RSA es un algoritmo asimétrico con su clave privada y su clave pública. La clave pública aquí va en el certificado, la privada la guarda su propietario bien guardada, el servidor web. Luego veremos dónde ponemos en nuestro Apache, dónde ponemos la clave privada. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Y una cosa fundamental, esta información no tiene ninguna validez si no es por esto de aquí. Es decir, esto lo ha emitido una autoridad de certificación. ¿De acuerdo? Y para emitirlo, no vale construir esta información, este documento. Esto lo puede hacer cualquiera. Sino que esta información tiene que ser firmada por la autoridad de certificación. ¿De acuerdo? Tiene que venir firmada. ¿Estamos? ¿Vale? Vamos a ver cualquier certificado. A ver. Aquí tenemos el de sitio web de Moodle. Fijaros que la autoridad en este caso es Terena. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Quien ha emitido este certificado es Terena, a la Moodle. ¿De acuerdo? Vemos el certificado. Y aquí veis cómo está firmado. Ahí veis, la firma digital. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Veis la firma digital? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha firmado este certificado digital? Vamos a ver un poquito lo que significa, lo que supone firmar algo. ¿De acuerdo? ¿Quién ha firmado este certificado digital? ¿Quién? Terena. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se firma digitalmente algo? ¿Cómo creéis que se firma? ¿Cómo intuís que se firma algo? ¿Cómo intuís? Fijaros que una firma es algo propio, algo que es exclusivo de ti. ¿Cómo alguien puede haber firmado digitalmente algo? ¿Utilizando qué? Algo que solamente puede hacer él, nada más. La clave privada, efectivamente. La firma se va a realizar utilizando la clave privada de la autoridad de certificación. ¿De acuerdo? Una autoridad de certificación también tiene su clave pública y su clave privada. Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Y por supuesto que tiene bien guardada su clave privada. Porque voy a emitir certificados con esa clave privada. Y si mi clave privada cae, caen todos los certificados que he firmado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaros que la autoridad de certificación ha cogido su clave privada y para emitir este certificado lo que ha hecho es firmarlo. Firmarlo. ¿De acuerdo? Firmarlo. Si alguien me modifica este certificado, esto es un documento como otro cualquiera, si alguien me modifica este certificado y pone cualquier cosa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaros que yo pongo aquí que es para otro dominio web. ¿Qué pasaría con la firma? ¿Qué pasaría con la firma digital? Que no vale. Que no vale absolutamente para nada. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo esa comprobación de firma la hacemos siempre. Siempre cuando me llega un certificado digital, compruebo que sea válido ese certificado digital. ¿De acuerdo? Poco a poco. Las cosas poco a poco porque hay muchas cosas
insisto que se va montando el castillo poco a poco. ¿De acuerdo? Vamos a ir despacito. ¿Vale? Bien, entonces, recapitulando, teníamos que la autoridad de certificación me va a firmar el certificado digital. Y ojo, no me lo va a firmar así por las buenas. Venga, toma, venga, yo te firmo un certificado digital. No, la autoridad de certificación es un sitio serio. Es un sitio serio que para ser autoridad de certificación ha tenido que cumplir unos requisitos formales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y entonces, para firmar un certificado digital, el de mi sitio web, de mi empresa, que me va a cobrar una pasta por ese certificado digital, cuidado, ¿vale? Me da unos servicios. Para firmarme ese certificado digital, lo que me ha pedido es documentación. Oye, ¿tú qué quieres? ¿Un certificado digital para este sitio web? ¿Para bankia.es? Vale, venga, tráeme documentación, es decir, el registro de ese dominio. ¿Tienes registrado ese dominio? Ah, sí. Tienes registrado ese dominio, por lo tanto, como tienes registrado, te firmo un certificado digital para ese dominio, el sujeto. El sujeto es bankia.es, www.bankia.es. ¿De acuerdo? La autoridad, tú le llevas documentos, en este caso el registro de dominio, y ella, cuando le has llevado todos estos documentos, te emite el certificado, te lo firma. Te firma el certificado digital. Toma un certificado digital emitido por Symantec. Que no es cualquier cosa. Ahora veremos cómo no es lo mismo emitir un certificado digital por Symantec que por la autoridad de certificación que vais a utilizar vosotros en la práctica. Nosotros, para hacer la práctica, nos vamos a inventar una autoridad de certificación, no nos vamos a gastar una pasta de certificados, ¿de acuerdo? Vamos a crear nuestra propia autoridad de certificación que va a emitir certificados. No tiene validez ninguna, salvo local, entre nosotros. ¿De acuerdo? ¿Vale? Los certificados que emita esa autoridad de certificación nuestra no sirven para nada, fuera de lo que es el contexto de esta clase. ¿De acuerdo? Entre nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es un certificado digital. Una clave pública, pero, cuidado, una clave pública asociada a un sujeto, pero cuidado, emitido por una autoridad de certificación que ha comprobado que somos ese sujeto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Entonces, la autoridad de certificación, como digo aquí, asegura la identidad del propietario. Te va a pedir el dominio web. O en el caso de un certificado digital para una persona, ¿conocéis algún certificado digital para una persona? El DNI electrónico, ¿os acordáis? Creo que os comenté el primer día. El DNI electrónico o cualquier otro certificado digital. Que lo que hace es un certificado digital, en vez de para un sitio web, para una persona. Física, jurídica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues me va a pedir documentos de esa persona, el DNI, por ejemplo. O un documento que acredite esa condición de persona jurídica. ¿De acuerdo? Me va a pedir documentos. En el momento que yo le acredite esos documentos, me va a hacer el certificado digital. ¿De acuerdo? Y como digo, para emitir ese certificado, tiene que haber emitido la autoridad. Lo firma. La idea de la firma es la misma que conocéis de toda la vida. Una firma de un documento. Si lo firmo yo, es que solamente yo he podido realizar esa firma. ¿De acuerdo? La autoridad de certificación firma ese certificado digital con su clave privada. Una autoridad de certificación, en el fondo, no más que una clave pública y una clave privada. ¿De acuerdo? Bueno, con muchos más servicios. No vamos a entrar en detalles. Bien, como digo aquí, se trata de un prestador de servicios. No solamente me da el certificado digital, ¿de acuerdo? Sino que también todo el ciclo de vida del certificado digital. Es decir, si tengo que renovarlo, me lo renueva. Si mi certificado digital resulta que se ha comprometido, que yo pienso que se ha comprometido, que he puesto en compromiso mi clave privada, que yo creo que alguien conoce mi clave privada, imaginaros esa situación, ¿de acuerdo? Un sitio web donde dice, uy, mi clave privada, la he perdido. La he perdido y yo creo que la conoce alguien, ¿vale? Bueno, pues tiene que mantener la autoridad de certificación una lista de certificados revocados. El protocolo, o sea, una lista CRL de certificados que no valen, o el protocolo OCSP, ¿os suena alguno? Bueno, eso para quien le suene, si le suena alguno bien, si no, no voy a entrar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, en realidad tiene que prestar un montón de servicios la autoridad de certificación. Aquí tenemos las autoridades más conocidas. ¿Os suenan estas? Bueno, VeriSign, que hemos hablado, ahora Symantec, Entrust, Taute, Camerfirma, no sé si os suena.
Terena, habéis visto, pero esto es para la UPM, claro. Terena, me imagino que tiene ámbito de la UPM. ¿Vale? Fijaros, vamos a entrar en Symantec, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer que somos nosotros una empresa que quiere un sitio web, quiero poner un sitio web y que quiero, claro, que las cosas vayan cifradas. Pues no, mal asunto hoy por hoy ya. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces voy a solicitar un certificado digital a VeriSign. Bueno, VeriSign, Symantec. Sí fui. Vale. Pues aquí lo tenéis. Fijaros, aquí esta tablita de resumen. Fijaros cómo hay varios tipos de certificados digitales. SSL. ¿Veis el precio que tienen? Depende del tipo que tú quieras. El básico... Ay, no, es este. Es este el precio, perdonad. El básico es este. 400 euros. ¿De acuerdo? ¿Vale? Cada año. Cuidado. Esto no te dan el certificado y se acabó el asunto, sino que es un prestador de servicios, acordaros. Cada año tienes que pagarle 400 euros. Luego ya si quieres más, comentaremos un poquito qué consiste estas cosas. Si quieres más, pues, más te vale. ¿Quieres más servicios? Más te vale. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Veis cuál es la idea, no? Bien, más cositas. Venga, todo tiene que encajar. Vale. ¿Y por qué se ha ido la cámara? Oh, qué desastre. Vale, no me imagino que esté la cámara. Porque dice que está grabando. Vale, venga, entonces. Estamos en que yo me conecto con el sitio web. ¿De acuerdo? Si algo no entendéis, me podéis parar, ¿eh? ¿De acuerdo? Son muchas cositas. Digo, son sencillas, pero son muchas cosas. Vamos a ver. Estamos que yo me conecto con el sitio web y él me manda su certificado. ¿De acuerdo? Perdona, vale. Él me manda su certificado. ¿Estamos? Vale. Me lo creo y ya está. Es decir, me mandan un certificado digital donde pone bankia.es y lo doy por bueno. No. ¿Qué tengo que hacer? Comprobar que ese certificado es correcto. ¿De acuerdo? Comprobar que ese certificado es correcto. Y una de las cosas que tengo que hacer es comprobar que ese certificado ha sido emitido por una autoridad de confianza. ¿De acuerdo? ¿Vale? Importante. Emitido por una autoridad de confianza. Si ha sido emitido por una autoridad Pepe, yo lo voy a rechazar. ¿Estamos? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues fijaros cómo se hace. Fijaros, cualquier navegador, este es el Firefox, el Chrome, el Internet Explorer, tiene lo mismo. Tiene sus autoridades de confianza aquí. ¿Las habéis visto alguna vez? Las autoridades de confianza. Fijaros. Herramientas. Opciones. Mismo camino que seguíamos para el proxy. HTTP. Antes íbamos aquí por red y ahora vamos aquí, certificados. ¿De acuerdo? Si queréis miradlo vosotros. El Chrome también tendrá su manera de verlo y el Internet Explorer igual. ¿De acuerdo? Vale. Vamos aquí a ver certificados. ¿Y qué aparece aquí? ¿Os ha salido? ¿Qué aparece aquí? ¿Sabéis qué es esto? Fijaros, aparece, fijaros, un montón de pestañas. Vamos con los certificados de la autoridad. Fijaros, estos son mis certificados digitales. Los míos. Persona. Tengo uno de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y dos que he hecho para las prácticas. Que ya lo sabéis vosotros también. ¿De acuerdo? Estos son mis certificados personales, luego los vemos. Esos no son de ahora. ¿De acuerdo? Vale.
Vamos con los certificados que me manda un servidor, que tienen que estar emitidos por una autoridad de confianza. Y fijaros, aquí está la lista de autoridades de confianza. ¿De acuerdo? Esta es la lista de autoridades de confianza. Fijaros que si voy viajando por esta lista, voy a llegar a los de Symantec. No, VeriSign, están como VeriSign aquí. VeriSign, aquí lo veis. ¿Veis los certificados de VeriSign? Todos los emitidos por estas autoridades de confianza de VeriSign, yo os comentaré poco a poco, comentaré por qué hay varias autoridades de VeriSign, ¿de acuerdo? Todos los emitidos por estas autoridades me van a resultar válidos, son de confianza. Fijaros el que me enviaba Bankia. Vaya por Dios. El que me enviaba Bankia, ¿por qué va a ser de confianza este? Ver certificado. Fijaros, ¿cuál es la autoridad de certificación? ¿Quién lo ha emitido? ¿Lo veis? Emitido por esta autoridad. ¿Lo veis aquí? ¿Veis quién ha emitido este certificado? ¿De acuerdo? ¿Y quién ha firmado este certificado? Este de aquí. Pues ahora vamos a Firefox. Recordad el nombre ese, que a mí se me olvidará. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora me voy aquí a mi cliente, a mi Firefox. Voy a los certificados. Estos son los certificados en los cuales Firefox confía, mejor dicho, los certificados, no, perdonad, las autoridades, ¿de acuerdo? En las que Firefox confía, y esto, lógicamente, cuando instaláis el Firefox, instaláis esto, ¿vale? Y aquí está, vamos a ver si encontramos, ya se me ha ido otra vez VeriSign, aquí está, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¿Veis? Este es el que había emitido el certificado de Bankia. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, lo ha emitido una autoridad de certificación que es de confianza del Firefox. Lo mismo es del Firefox y no es del Internet Explorer. No es el caso porque es Symantec. ¿Vale? Si comparáis las listas de autoridades de certificación de un cliente y otro, no va a cambiar mucho. ¿De acuerdo? Pero habrá diferencias. Pero ojito, que ponga aquí el mismo nombre que el certificado no sirve absolutamente para nada. ¿Cómo voy a comprobar realmente que este certificado ha sido emitido por esa autoridad de certificación? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Alguno lo intuís? ¿Qué tengo que comprobar para estar seguro que ese certificado ha sido emitido por este? ¿Qué tengo que comprobar? La firma. Eso es, muy bien, la firma. Fijaros, recordad que todo certificado viene firmado por la autoridad de certificación. Y eso es lo que realmente vale. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque que aquí ponga que el emisor es ese, es un dato más. Se puede cambiar. Ahora, ha sido firmado por ella. Si alguien cambia esto, la firma no vale. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Uf. ¿Qué estaba viendo yo? Madre que lío. No estaba viendo los certificados. Uf. Vale, que lo tengo. Vale. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Comprobar la firma del certificado que me ha llegado. ¿De acuerdo? Comprobar esa firma. ¿Y cómo compruebo una firma? Recordad, he firmado con la clave privada. ¿Cómo compruebo yo algo que está firmado con la clave privada? ¿Cómo lo compruebo? ¿Con qué? Recordad, inverso, lo que hago con la pública lo deshago con la privada. Efectivamente, con la pública. ¿Y qué creéis que tenemos aquí? Fijaros, pinchamos. La clave pública de la autoridad de certificación, aquí la tenéis. Aquí la tenéis. La clave pública de todas las autoridades de certificación de confianza. Aquí la tenéis. ¿De acuerdo? Están las claves públicas de todas las autoridades. Por lo tanto, a mí me llega un certificado emitido por esta autoridad de certificación. Primero, compruebo que esa autoridad sea de confianza. Y una vez que he comprobado que esa autoridad es de confianza,
¿De acuerdo? Digo, ah, sí, seguro que ha sido emitido. Compruebo la firma. Si la firma encaja, la comprobación de la firma es correcta, es que efectivamente ese certificado es válido. ¿De acuerdo? Si no, alguien ha modificado el certificado, imaginaos que alguien ha cambiado el certificado. ¿De acuerdo? O no, ha sido emitido por otra autoridad. Vete tú a saber qué ha pasado. Ese certificado no me valdrá. ¿Entendéis? ¿Me seguís? ¿De acuerdo? ¿Seguís un poquito todo el proceso? Sí, esto es muy sencillo, pero es un castillo de muchas cosas. ¿Vale? Vale, entonces, estamos comentando, esta es la autoridad de certificación, es de confianza, compruebo el certificado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo doy por válido el certificado digital completamente? ¿Cuándo autentico el servidor web? Fijaros que ese certificado digital me dice, aquí tienes el certificado digital de Bankia.es. Voy a autenticar a Bankia.es. ¿Cuándo voy a dar por válido el certificado y voy a establecer una comunicación HTTPS? ¿Cuándo? Pues cuando se cumplan todas estas cosas. Primero, que el certificado no esté caducado. Segundo, que el dominio web coincida con el dominio web que he solicitado. Si resulta que he pedido conectarme con bankia.es y me mandan un certificado, por muy válido que sea, para bankinter.com, mal asunto, ¿verdad? Si yo he pedido conectarme con el dominio bankia.es, quiero un certificado de bankia.es que ha sido emitido por una autoridad de certificación que es de mi confianza. Esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Veis? Esa es la idea. ¿Vale? Y esa autoridad de certificación se habrá encargado de pedir el registro del dominio bankia.es. ¿Lo veis? ¿Cuál es todo el proceso? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si a mí me hace un certificado digital una autoridad que no es reconocida, que es una autoridad que no se utiliza nacional ni internacionalmente, no me va a servir para nada. ¿Veis la idea? ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que me va a aparecer? Algo que conocéis muy bien, ¿no? Este mensajito. ¿A que sí? ¿A que lo conocéis muy bien? ¿De acuerdo? Vale, pues para que no me aparezca ese mensajito tengo que superar todas estas cuestiones. Certificado no caducado. Dominio web coincide con el dominio web solicitado. ¿De acuerdo? Emitido por una autoridad que es de confianza mía. Comprobación positiva de la firma. ¿De acuerdo? Y además que el certificado no esté revocado. ¿De acuerdo? Para lo cual se suele utilizar el protocolo CSP. Y si a ti te mandan un certificado muy correcto, todo muy bien, pero resulta que ese certificado ha sido revocado, la idea de revocado es que el propietario considera que la clave privada ha sido comprometida, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando me llega ese certificado por el protocolo CSP, puedo darme cuenta de que ese certificado está revocado. Entonces, rechazar la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si no, os aparece esta pantallita, ¿verdad? ¿Y qué podéis hacer con esta pantallita? ¿Os aparece? Lo que no se debe hacer. Y es decir, bueno, una excepción de seguridad. Por lo menos mirad a ver por qué se ha producido esa excepción de seguridad. ¿De acuerdo? A ver si resulta que os están mandando un certificado de otro y os están haciendo un man in the middle, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Por lo menos comprobad qué es lo que ha pasado. Comprobar cuál es os suele dar información porque esa conexión no está verificada. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si todo esto es positivo, admito el certificado y por lo tanto autentico al servidor. ¿De acuerdo?